Estamos grabando y bienvenidos a todos a esta lección, la quinta lección de las enseñanzas de Jesús, ley y evangelio. Bienvenidos. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y el regalo de la vida. Convéncenos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíanos a una apreciación más profunda por estos regalos tuyos y ayúdanos a navegar este mundo pecaminoso para que te honremos de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Sí, nos tocan dos mandamientos hoy, el cuarto y el quinto. Y tenemos las preguntas de repaso del video. ¿Cómo resumió Jesús la ley entera? Salomé. Pastor, según el video, lo que aprendí, Sí. la ley entera la resumió Jesús en el primer mandamiento y en el segundo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces tenemos una división de dos partes. Tenemos amor por Dios y amor por nuestro prójimo. Entonces, en una sola palabra podríamos decir que la ley se resume en la palabra amar, amor. Amor por Dios y amor por nuestro prójimo. Y de hecho podemos dividir los 10 mandamientos así, con esa división. Los primeros 3 mandamientos se tratan de nuestra relación que tenemos con Dios, mayoritariamente. Y los demás se tratan de nuestra relación con nuestro prójimo, las personas que nos rodean. Obviamente, vamos a ver esto, amamos a Dios al amar a nuestro prójimo. Entonces están muy, muy conectados. Pero podemos hacer una división entre los mandamientos. Los primeros 3 se enfocan más en Dios y los últimos 7 se enfocan un poco más en nuestro prójimo. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? Jair Sarmiento. Sí, profesor, aprendí que están los gobernantes, están los profesores en las escuelas, en las universidades, están los pastores en las congregaciones y nuestros jefes también en el trabajo. Sí, excelente. Entonces, el listado es muy largo cuando hablamos acerca de las bendiciones que tenemos sobre nosotros. El cuarto mandamiento explícitamente habla acerca de nuestros padres, pero por extensión podemos hablar acerca de las otras autoridades que están sobre nosotros. Líderes de la iglesia, líderes en el gobierno, supervisores y jefes, la policía, maestros, aduana, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué protege Dios en el quinto mandamiento? Ángel y Maribel. Sí, la vida, lo cual es un don de Dios y es el tiempo que nos da de gracia. Excelente. Nuestras vidas y bienestar físico. A veces los llamamos nuestro tiempo de gracia, porque en Él Dios nos da tiempo y oportunidades para arrepentirnos y creer en Él. Jair Álvarez. Pastor, yo tengo una pregunta con respecto al mandamiento que dice que no matarás, ¿no?
Yo estaba leyendo y aprendí pues que uno no debe hacerle daño a ninguna persona, Ujú. pero la pregunta mía textual es la siguiente. De pronto, si una autoridad, una persona que está uniformada defendiendo un país, bien sea policía o militar, y en un acto de defender su país mata a una persona, Ujú. ¿cómo sería ahí? Sí, de hecho vamos a tratar una parte de esa conversación más adelante, pero piense en las prédicas de Juan el Bautista. Todo el mundo de Israel, de Judea, de Jerusalén, acudía a él y hablaba con él. Y una vez habló un soldado, de hecho algunos soldados hablaron con él y se arrepintieron. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él sobre el fruto de arrepentimiento que se esperaba en su caso? Pues no dijo que dejaran su puesto como soldado. No dijo que dejaran de ser soldados esa carrera. Él quería que ellos fueran soldados honestos. Entonces, vamos a hablar acerca de eso en relación con Romanos 13, que habla acerca de la autoridad que Dios le ha otorgado a los gobiernos. Entonces, en su posición, están trabajando dentro de lo que es dentro de lo que es una buena obra, dentro de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, en esas posiciones no es un pecado. Un soldado defendiendo a su país, un policía defendiendo a la gente, su ciudad, su estado, su provincia, no en sí está yendo en contra de este mandamiento. Pues pensemos un poco en David cuando mató a Goliat, el gigante. ¿Fue un pecado? ¿Estaba pecando? No, él estaba ayudando al pueblo de Dios. Entonces, a veces podemos pensar en este mandamiento, el quinto mandamiento, como si dijera, no cometerás, no cometerás asesinato. Buena pregunta. Ángel y Maribel. Oh, ok. Por accidente había levantado su... Sí, ya habíamos contestado, era. Me quedó la mano arriba. Está bien. Perdón. Solamente quería asegurarme. Gracias. Sí, gracias. ¿Cómo actuamos bajo autoridades malignas y corruptas? Y vamos a hablar acerca de eso más en el cuerpo de la lección, pero empecemos con algunos principios que vimos en el video para empezar la conversación. ¿Cómo actuamos bajo autoridades malignas y corruptas? Javier Sarmiento. Sí, profesor. Lo que nos enseña, por ejemplo, ese pasaje de Primera de Samuel 24, es que David mostró respeto por la autoridad que tenía por encima de él, que era su rey, el rey, Samuel como rey, perdón, Saúl como rey. Tuvo respeto y además de eso se sujetó a esa autoridad cuando él no estuviera de acuerdo, que lo estuviera incluso buscando para matarlo, y sin embargo lo reconoció como su rey, ¿no? Sí, fue una situación muy loca, porque el rey se puso loco y quería matarlo y había enviado a su ejército para matar a David. Y todavía en ese momento obedecía, honraba y se sometía al rey, a la autoridad que Dios había puesto. Ángel y Maribel. Sí, no, y vamos a decir prácticamente lo mismo que dijo el hermano, de acuerdo también al video, para añadir,
prácticamente es lo mismo, debemos obedecerlo, ya que solamente Dios es quien pone y quita reyes, pero se pueden trabajar también para lograr cambios a través de las vías ya establecidas, a través de esos propios gobiernos, siempre y cuando pues no estén pidiendo algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Ok, muy bien. Sí, exactamente. Entonces, cuando la autoridad nos pide que pequemos, no lo obedecemos, porque queremos obedecer a Dios. Gracias. Profesor Natán, yo quería agregar otra cosita. Sí. Sí, mira, yo creo que como máximo modelo de nuestras vidas siempre será nuestro Señor Jesucristo. Y él, en el momento cuando lo estaban juzgando en el Sanedrín, e incluso cuando fue presentado ante las autoridades romanas para que fuera condenado, dice la Biblia que él cayó, es decir, él, no, él ni siquiera abrió su boca para defenderse o decir, oiga, lo que ustedes están haciendo es una injusticia, sino que dice la palabra de Dios que él cayó, y a mí me gusta esa parte de esa sujeción de nuestro Señor, incluso ante esa autoridad maligna que lo estaba condenando. Gracias. Entonces, siempre queremos actuar en amor y con respeto, y queremos negarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, queremos, si queremos cambiar al gobierno o cambiar algunas leyes o cambiar algunas cosas en el estado, está bien. Si tenemos la oportunidad, Dios quiere que la usemos, pero hay movimientos y actitudes que van en contra de la voluntad de Dios cuando quieren cambiar el gobierno, quieren cambiarlo con violencia o con otras herramientas no bíblicas y no agradables a Dios. Queremos usar los medios legales establecidos para influir en los líderes. ¿Cuándo nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? ¿Cuándo decimos que no a una autoridad? Ya sea padre o líder o presidente o cualquier otra persona que Dios ha puesto sobre nosotros. Ninel. Cuando nos piden que hagamos algo que vaya en contra de la voluntad de Dios o algo que sea pecaminoso. Sí, exactamente. Cuando ellos quieren que vayamos en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando ellos quieren que pequemos. Cuando Dios dice que algo es claramente un pecado y una autoridad, ya sea padre o presidente, vamos a decir que no. Es mejor seguir a Dios. Es mejor seguir la Biblia y padecer las consecuencias. A veces hay consecuencias por nuestras elecciones y decisiones. Muy bien. Algunas preguntas sobre las preguntas de introducción. Bueno, vamos a empezar con una pequeña charla y luego 3 preguntas principales del cuerpo de la lección. Entonces, aquí en la pantalla pueden ver policía, maestro, padres, un abogado o jefe. Y en el cuarto mandamiento, Dios habla acerca de nuestra relación con los que tienen autoridad sobre nosotros. Podrían no ser líderes perfectos, pero son los líderes que Dios nos ha dado. Dios quiere que les honremos, sirvamos, amemos y obedezcamos. Entonces, Dios no está de acuerdo con los líderes quienes son corruptos o hagan cosas que que Dios no quiere. Pero las autoridades que hay son establecidas por Dios.
podrían no parecer grandes obras buenas, pero basado en los méritos de Cristo, obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros complace grandemente a Dios. Esto significa que una niña pequeña lavando los trastes para su madre está haciendo una buena obra, agradeciendo a Dios. Significa que hacer nuestras tareas de trabajo, sin importar lo trivial, es una gran obra a los ojos de Dios. Significa que respetar a las autoridades del gobierno es muy bueno a los ojos de Dios. Todo en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, cada cosa, grande o pequeño, es una buena obra agradable a Dios, que complace a Dios. El quinto mandamiento nos muestra otra manera en que podemos amar a nuestro prójimo. Dios quiere que cuidemos físicamente a los que están a nuestro alrededor y que evitemos comportamientos que los lastimarían. Queremos hacer todo esto con sabiduría para ayudarles a largo plazo. Y como siempre, estamos estudiando los 10 mandamientos, que es la ley de Dios. Entonces, mientras consideramos nuestras acciones con los que nos rodean, nos llamarán la atención nuestros pecados. Vamos a ver nuestros pecados cuando estudiemos estos mandamientos. Esta es la ley de Dios obrando en nuestros corazones. Nos prepara para el mensaje del Salvador. Jesús obedeció perfectamente el cuarto y quinto mandamiento por nosotros como nuestro sustituto a los ojos de Dios, y a que no los hemos obedecido perfectamente. Y nos perdona las ocasiones en que hemos pecado contra estos mandamientos, porque Él murió para pagar la deuda de nuestros pecados. Estas buenas noticias nos dan gozo que nos motiva a agradecer a Dios con nuestras vidas. ¿Cuáles son sus preguntas? Muy bien. Vamos a seguir entonces con el cuerpo de la clase. La pena de muerte. ¿Está bien que los gobiernos usen la pena de muerte? ¿Es un pecado para ellos? ¿Qué dicen ustedes? Sofía. ¿Cómo está? Buenas noches. Con respecto a la pena de muerte, en la Biblia está que Dios dijo que quien quitare la vida de una persona tenía que morir, por lo tanto él estaba con la pena de muerte. En cambio, desde el momento que se determinó no usar la pena de muerte, la delincuencia ha aumentado asustadoramente. Entonces considero que la pena de muerte es algo que corresponde para castigar. Como dice, la paga del pecado es muerte. Eso sería. Gracias, Sofía, por su aporte. ¿Alguien más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Ángel y Maribel. Bueno, yo pienso que Dios solamente puede quitar la vida. Nadie puede quitarle la vida a nadie. Él no las dio, es el quien no las puede quitar. Lo que yo pienso. Es un don de Dios, la vida es un don de Dios. Ok, muy bien, gracias, Ángel. Jair Sarmiento. Profesor, yo pienso en este aspecto que la línea es muy delgada entre lo que se refiere a la autoridad que Dios le ha conferido a los gobiernos, pero también en el sentido en que no se respeta la vida, ¿no?, de las personas. Si es cierto que un delincuente comete sus fechorías cualesquiera que sean, pero creo que Dios en últimas es el dueño de la vida de cada uno. Okay. Gracias. Luis Armando. Sí, buenas noches, profesor. Está estipulado pues que es prohibido matar, no matarás en el mandamiento.
pero la autoridad, viendo que hay una persona muy peligrosa que le puede quitar la vida a muchas otras más, entonces yo creo que ahí la autoridad está en su deber, porque eso lo hacen por un consenso, porque miran las circunstancias y lo que puede hacer es que esa persona ya no tenga derecho, pues, ni siquiera a eso. Y yo creo que ahí Dios no los condena por eso, porque están quitando un peligro, una fiera, pues, de la humanidad, mejor dicho, porque una fiera humana. Okay. Y eso digo yo. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias. Damaris. Sí, profesor, me parece de que la pena de muerte viene como a servir como ejemplo para aquellas personas que cometen delitos graves y les sirve como un freno, pastor. Okay. Al saber que hay un castigo de pena de muerte, los delincuentes o las personas que cometen delitos graves van a sentir un freno para no seguir cometiendo esos delitos. Okay. Entonces es un freno, hace que piensen 2 veces antes de cometer un delito. Claudia. Buenas noches, pastor. En mi opinión, la pena de muerte, si bien ayuda a que se mantenga a raya a los criminales, creo que no debería de existir porque antes que nada hay que preservar la vida porque es un don de Dios. Y no nos olvidemos también que el aborto es una pena de muerte porque se está condenando a un inocente a morir. Entonces, cuando las madres empiezan a matar a sus propios hijos o hay otro tipo de penas de muerte, creo que ya ahí la gente está jugando a ser Dios entre decidir si una persona vive o muere. Y el único que tiene la potestad para decidir eso es nuestro Dios. Ok, entonces, ¿qué diría usted, Claudia, sobre las acciones de David cuando mató a Goliat? ¿Fue un pecado para David matar al gigante? Yo creo que sí, pastor, pero bueno, en esa parte yo creo que sí, pero yo creo también que él se arrepintió después. La verdad que no sé, no he visto esa parte en la Biblia. Ok, gracias. Y también, pues, no tiene que contestar esta pregunta, pero piensen en los soldados, quienes fueron a Juana Bautista, y Juana Bautista no dijo que dejaran sus oficios de soldado. Y parte de ser un soldado es matar. Pues vamos a avanzar esta conversación con algunas preguntas. ¿Qué es la pena de muerte? Para empezar, para tener un punto de partida, ¿qué es la pena de muerte? La práctica de un gobierno de ejecutar a personas por ciertos crímenes. Es provocar la muerte a alguien. ¿Qué dice la escritura acerca del derecho del gobierno de usar la pena de muerte? Y aquí tenemos un capítulo muy importante en esta conversación, que es Romanos 13. Vamos a leer 4 versículos de este capítulo. ¿Quién quisiera leerlos? Ángel. Okay. Romanos 13, 1 al 4 dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acaban condenación sobre ellos mismos. Y estos versículos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien.
pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Sí, muchas gracias. Vemos algunos principios aquí, pero la frase clave que quiero que vean es Hacer lo malo, aquí en era lo malo. el versículo 4, porque no lleva la espada en vano. ¿Para qué usamos una espada? Para matar. Y dice que está sirviendo a Dios, el gobierno, las autoridades. Entonces, dice que está al servicio de Dios. Entonces, cuando gobiernos ponen una persona en la cárcel o matan a una persona bajo la pena de muerte, ejecutan a una persona bajo la pena de muerte, están al servicio de Dios. Están obrando en el nombre de Dios, en su lugar. Entonces, fíjense muy bien en esta frase, no lleva la espada en vano. Entonces, aquí en este versículo vemos que Dios les da la autoridad, pues el derecho de usar la pena de muerte a los gobiernos. Ahora, solamente es parte de la conversación. ¿Tiene que usar la pena de muerte un gobierno? La respuesta corta es que no. No tiene que usar la pena de muerte. Puede escoger abstenerse del derecho. Un gobierno puede decir, no vamos a usar la pena de muerte. Y de hecho, la gran mayoría de los países latinoamericanos han decidido abstenerse del derecho de usar la pena de muerte. Y no es un pecado decidir que no van a usar la pena de muerte dentro de su estado. Pueden decidir que sí o que no. Pero sería incorrecto decir que es un pecado. Entonces, cuando un gobierno decide que van a usar la pena de muerte, no podemos decir que van a quebrar el quinto mandamiento, porque el quinto mandamiento habla acerca de otro tipo de matanza. No habla acerca de matanza o una muerte que hace un gobierno bajo la autoridad de Dios. Ahora, hay muchos gobiernos muy corruptos, hay dictadores muy corruptos quienes han pecado al usar la pena de muerte incorrectamente. Lo hemos experimentado en la historia del mundo muchas veces. Y Dios no está de acuerdo con eso. Y Dios va a juzgarlos por usar ese derecho incorrectamente. Pero no, sería incorrecto decir que en todo caso es un pecado. ¿Por qué? Dios les ha dado la espada a los gobiernos. Dios les ha dado ese poder, ese derecho a los gobiernos. Porque están en servicio, al servicio de Él. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la pena de muerte? Algunos de ustedes mencionaron. Algunos detiene al criminal de seguir con su comportamiento malvado. Ese criminal ejecutado ya no puede matar a otras personas o ya no puede violar a otras personas. Y sirve como freno para otros. Van a pensar dos veces antes de cometer un crimen similar. ¿Bajo cuáles circunstancias podría un gobierno elegir no usar la pena de muerte? Por ejemplo, si un gobierno ve que su sistema judicial no es confiable, pueden decir, no vamos a usar la pena de muerte porque hay demasiados inocentes en el sistema y no podemos distinguir entre un culpable y un inocente, entonces no queremos arriesgarnos, entonces no vamos a usarlo. O tal vez van a decir, hay muchos gobiernos
muy malvados, corruptos, y no queremos darles ese poder porque van a mal usar ese poder y van a matar a personas por razones políticas o porque no los quieren o algo así. Entonces vamos a quitarles un gobierno puede decir, no vamos a usar eso, y si el pueblo tiene la oportunidad de votar o decidir con algunas leyes, pueden decidir, no vamos a dejar que usen ese derecho. Pues he hablado demasiado. ¿Cuáles son sus preguntas? Jair Sarmiento. Profesor, ¿podemos meter dentro de este quinto mandamiento de no matar, sabiendo que a los gobiernos se les faculta para que regulen las leyes, el aborto y la eutanasia? Porque, por ejemplo, aquí en mi país, Colombia, ya se regularizó precisamente la eutanasia como al derecho de vivir dignamente. Y sin embargo uno sabe que la gente no está permitiendo que Dios haga la voluntad de él en X persona que se quiera precisamente quitar la vida que porque tiene una enfermedad terminal. O los bebés que precisamente son asesinados en el vientre de esas madres, que porque de pronto no se quieren hacer responsables de esos niños al nacer. Entonces quieren regularizar por completo el aborto, como ya lo han hecho en algunos países, ¿no? Sí, esos dos casos van en contra de la voluntad de Dios. Dios no quiere aborto y Dios no quiere que una persona se suicida así. Entonces sí, está bajo este mandamiento porque este mandamiento cuida, protege la vida. ¿Alguien más? Gracias, profesor. Sé que esta conversación y esta posición puede sorprender a alguien. Entonces entiendo si hay un poco de un choque cuando escuchen eso. Entonces siéntense cómodos a preguntar cuando quieran, porque puede ser una novedad, una posición, una enseñanza nueva para ustedes. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? Entonces, el cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ninguno de los otros mandamientos agrega una promesa. Pero aquí en el cuarto mandamiento vemos una promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? ¿Qué aprendemos de ella? Que nos serán alargados nuestros años y nuestros días acá en la tierra, profesor. ¿Puede repetir eso? Sí, señor. La promesa a ese mandamiento dice de que nuestros días y nuestros años serán multiplicados aquí en la tierra. Puede ser físicamente. Sí. ¿Qué piensa Dios acerca del mandamiento? Pues nuestro bienestar en la tierra es muy importante. A veces
personas nos acusan de ser personas quienes solamente piensan en el cielo. Y sí, pensamos en el cielo mucho y eso es bueno. Pero también Dios quiere que pensemos en la tierra también. Entonces podemos amar a personas aquí en la tierra. Estamos pensando en el cielo, ayudando a otras personas en la tierra también. ¿Cómo cumple Dios esta promesa de manera natural cuando lo seguimos? Entonces, por lo general, estamos hablando en términos generales. Si sigo el consejo de mis padres en cuanto al matrimonio y tomo en cuenta sus consejos en escoger a una pareja, usualmente me va a ir mejor. Si sigo al maestro y estudio mucho y sigo sus instrucciones, usualmente me va mejor en la escuela, en la universidad, en mi carrera. Si obedezco las leyes de tránsito, usualmente hay menos riesgo de accidentes y choques. No siempre es así, no siempre es así, pero hablando en términos generales, Dios bendice de manera natural cuando seguimos este mandamiento. Pero en algún momento podemos exigir que Dios nos dé una vida larga y próspera en la tierra porque obedezco a los que tienen autoridad sobre mí. No, nadie de nosotros es perfecto. Nadie de nosotros puede decirle a Dios, yo he obedecido perfectamente a mis padres, entonces me debes una vida de 100 años. 100 años de salud y prosperidad. No podemos decir eso. Porque Isaías 64:4 dice que aún nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia porque son contaminados por el pecado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. ¿Qué aprendemos acerca del pecado según estos versículos que les voy a mostrar? El primero viene de Mateo 5. ¿Quién quisiera leerlos? Jair Álvarez. Bueno, Mateo 5, 21-22. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muchas gracias. En la primera lección de la mañana hablábamos acerca de esta palabra necio. Y decimos, pues es necio o quiere decir otra palabra, es una traducción buena porque usamos esta palabra mucho. Pero fíjense en lo que viene antes. Cualquiera que se enoje. Entonces, la palabra es importante, pero lo más importante es el motivo. Entonces, habíamos hablado acerca de, pues podemos cambiar cualquier palabra en una palabra mala, simplemente por el motivo, el pensamiento, el deseo, el impulso que va detrás de esa palabra. Entonces, a una palabra como amor. Entonces, si yo tuviera esposa y yo estaba muy enojado, yo podría convertir la palabra amor, mi amor, y decirlo con enojo y estaría pecando en la misma manera. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, no es la palabra en sí lo más importante, es la motivación, la actitud y las emociones que van tras las palabras.
Y tenemos esta. Vania quiere leer este versículo de Proverbios 30, 17. Muy bien, profesor. Dios les bendiga. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Proverbios 30, 17. ¿A quién mira con desprecio a su padre y tiene en poco la enseñanza de la madre? Que los cuervos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se lo coman vivo. Las palabras muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos acerca de pecado aquí desde estos pecados? Estos versículos. ¿Toma Dios en serio el pecado? Sí, el pecado es muy serio. Hemos visto eso. Y si tomamos el pecado a la ligera, necesitamos examinar nuestros corazones. Entonces, pues los niños se actúan como niños, se comportan como niños, déjenlos, etcétera. Si tomamos el pecado a la ligera, necesitamos examinar nuestros corazones para ver si están alineados con la Biblia. ¿Qué tan profundo está arraigado el pecado en nosotros? Pues como vimos, obras, pensamientos y palabras. Es fácil decir, sería fácil decir, yo estoy cumpliendo el 5º mandamiento si solamente significaría que no estábamos matando a alguien físicamente, pero Cristo nos revela que ese mandamiento se trata de obras, pensamientos y palabras y deseos y voluntad. Mateo 15, 19 a 20 dice, porque del corazón salen los malos deseos. Los malos deseos vienen de una sola fuente, nuestro corazón. ¿Y cómo podemos tener esperanza? Pues en Jesús siempre. Puede ser duro revisar estos mandamientos porque vemos claramente nuestros pecados. Entonces, por eso queremos fijarnos siempre en Cristo. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. No cometió pecados de obra, palabra, pensamiento, ni de deseo. Y ese récord es nuestro récord porque es nuestro sustituto. Nos dio su perfección para que la tengamos. ¿Alguna pregunta, inquietud, aclaración antes de cerrar con una oración? Si no, vamos a continuar o concluir con una oración. Dios Padre Celestial, te damos gracias por enviar a Jesús para ser nuestro Salvador, para ser nuestro sustituto, porque cuando nos miramos en el espejo de la ley de Dios, y hoy nos miramos en el 4º y 5º mandamiento, vemos nuestros pecados, vemos dónde fallamos, vemos dónde fracasamos y vemos donde no llegamos a la altura que tú necesitas para aceptarnos. Pero enviaste a Jesús para salvarnos, para darnos la perfección, para que seamos lo que tú necesitas que nosotros seamos. Te damos gracias por eso. Ayúdanos a seguir los mandamientos en gratitud a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Sí, muchas gracias. Bendiciones. Yo me quedo un poco más después de esta sesión para contestar sus preguntas si las tienen. Y bendiciones. Voy a publicar la grabación en el